La educación en México en el siglo XX. Comenzaremos con la frase de Paulo Freire. Decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La educación es un proceso que se asimila al contexto sociocultural y es un hecho que ocurre permanentemente por la condición y voluntad del hombre y de los pueblos de ser y hacer, de dignificar y construirse, de elevarse y transformarse. Siendo así, la educación es una presencia vital, social, que posibilita el perfeccionamiento, la superación y la plenitud. La educación en México no solo depende de asistir a la escuela y memorizarse todos los datos proporcionados. No depende solo del gobierno, ni solo de los maestros o padres de familia. La educación es un trabajo en conjunto de servidores públicos y sociedad, pero sobre todo es un acto de conciencia y de responsabilidad que todos debemos adoptar para lograr nuestro objetivo como país y alcanzar una mejor calidad de vida. En nuestro país, la educación es obligatoria. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, el artículo 3 se ha encargado de garantizar el derecho a la educación. En la actualidad, este artículo 3 dice así: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado federal, estados, Ciudad de México, municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Corresponde al Estado de Rectoría de la Educación impartida por este. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. A pesar de que la Constitución entró en vigor en el año de 1917, no fue sino hasta 4 años después, en el año de 1921, que se creó una institución del gobierno especializada en diseñar las nuevas estrategias educativas que buscó unificar a la población del país. Este proyecto educativo no terminó con la presencia de Plutarco Elías Calles. Después de su gobierno, vino un periodo en el que se dio continuidad a sus estrategias y al control que él mantenía sobre la política mexicana. Este periodo es conocido como el Maximato. Fue por esto que también progresaron sus políticas educativas y se fortaleció su carácter científico y laico. Es decir, el gobierno de Calles se caracterizó por asumir una actitud combativa contra la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad y en la cultura. Calles promulgó una ley que ponía límites al poder de la Iglesia, lo que ocasionó el descontento del clero mexicano y el estallido de las guerras cristeras. Durante el periodo de Calles, la educación pretendía formar una nueva cultura de trabajo, libre de la influencia de la Iglesia Católica. Y es así como damos por concluido el podcast de un pequeño resumen de la educación en México en el siglo XX. Podés saber cómo se fue construida la educación hasta llegar a ser lo que hoy en día sabemos y conocemos, lo que llevamos todos los días y lo que aprendemos, y lo que llegaremos a forjar en algún momento de nuestras vidas. Es muy importante saber, leer, desde qué años atrás, quiénes fueron sus principales aportadores y cómo cada uno de ellos se involucró en la educación para lograr ser lo que hoy en día conocemos. ¿Y tú, qué crees acerca de la educación del 2020?